por este nuevo día que nos regalas. Gracias por poder comenzarlo así, Señor, leyendo tu palabra. Esperamos que nos ilumine la mente y el entendimiento con tu Espíritu Santo y podamos comprender, Señor, cada versículo que leamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estos fueron los hijos de David que le nacieron en Hebrón. El nombre de su hijo primogénito era Amnón, hijo de Ahinoam, de Jezreel. El segundo fue Gilead, hijo de Abigail, del monte Carmelo, la que había sido esposa de Nabal. El tercero fue Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit. El quinto fue Cefatías, hijo de Abitar. Perdón. El sexto fue Itream, hijo de Egla, esposa de David. Estos fueron los 6 hijos que le nacieron a David en Hebrón, donde reinó por 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisama, Eliada, Elifelet, Noga, Nefet, Nefig, Elisúa. Todos estos fueron los hijos de David y Tamar fue hermana de ellos. Los descendientes de Salomón fueron Roboam, su hijo, Abías, su hijo, Asa, su hijo, Josafat, su hijo, Joram, su hijo, Ocosías, su hijo, Joás, su hijo, Amasías, su hijo, Usías, su hijo, Jotán, su hijo, Acaz, su hijo, Ezequías, su hijo, Manasés, su hijo, Amón, su hijo, Josías, su hijo. Y los hijos de Josías fueron Joanán, su primogénito, el segundo fue Joacín, el tercero fue Sedequías, y el cuarto fue Salún. Los hijos de Joacín fueron su hijo Jeconías y su hijo Sedequías. Los hijos de Jeconías fueron Azratel, su hijo, Malcom, su hijo, Peraías, su hijo, Senazar, su hijo, Ecamías, su hijo, Samoa, su hijo, Nedabías, su hijo. Los hijos de Nedabías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulán y Ananías. Y Tlalcad fue la hermana de estos. También Asúa, Oel, Berequías, Azarías. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Usías, Refaías su hijo, Arnán su hijo, Ubías hijo de Usaías. El hijo de Secanías fue Semaías y los hijos de Semaías fueron Atús, Igal, Azarías, Ezequías, Jeonías, Eliasib, Palías, Jacob, Johanán, Delaías y Anam. Estos son los hijos de Judá: Fares, Esrom, Carmi, Ur y Sobal. Reagías, hijo de Sobal, engendró a Yatad, Yahat. Yahat engendró a Humai y a Lahat. Estas son las familias de los rehabitas. Estos fueron los hijos de Abinadab, Jezreel, Isma e Ibdas. Penuel y Eser fueron hijos de Ur, el primogénito de Efrata, cuyo padre era de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Naara. A una de ellas le nacieron a Hirán, Tefer, Temeni, Ahastari. Estos fueron los hijos de una de ellas. Los hijos de Ela fueron Teret, Sohar y Etnan. Y Cos engendró a Anub, a Sobeba
y a la familia de Jargel, hijo de Harún. Uno de ellos fue muy querido por su padre y por su madre, y por eso le pusieron Ainai. Y le dijeron, Jehová te colmará de bendición y engrandecerá tu territorio. Su mano estará contigo y te librará del mal, para que el mal no tenga dominio sobre ti, y él te dará lo que pidas. Kelú, hermano de Ahías, engendró a Mehir, que fue padre de Estón. Estón engendró a Tahía. Rafa engendró a Paseah. Paseah engendró a Tahía, y Tahía engendró a Yaasir. Estos fueron los hijos de Caleb, hijo de Jefone. Los hijos de Caleb se llamaron Ela, su hijo primogénito. El nombre del segundo era Nan. El nombre del tercero era Kenaz. El nombre del cuarto era Atsif. El nombre del quinto era Yamuel. Y el nombre del sexto era Yarob. Estos fueron los hijos de Caleb, hijo de Jefone. Los hijos de Esdras fueron Eter, Mered, Efer, Jalón y Jalón. Ella dio a luz a Marián, a Samai y a Isbar, padre de Semoa. Su mujer Jeudaía engendró a Jared, padre de Gedor, y a Eber, padre de Soco, y a Jecuniel, padre de Sanoa. Estos son los hijos de Bitia, hija de Faraón, a quien Mere tomó por esposa. Los hijos de su esposa, Odías, hermana de Nahán, padre de Keila, fueron Samri, Estemoa, Mahid, Semri, Istema y Asimón. Los hijos de Asimón fueron Amón, Dumaías, Sarai y Sela. Estos fueron los descendientes de Judá: Yamuel, Yamin, Ahar, Igyan, Sahar, Rit, Sarai y Saúl. Estos fueron los hijos de Sela, hijo de Judá. Joquín, los descendientes de Coseba, Joás y Saraf, fueron los que gobernaron en Moab, y Jasubi, Lehen. Estos registros son antiguos. Ellos eran alfareros y vivían en Nataim y en Gedera. Allí vivían cerca del rey y se ocupaban en su servicio. Los descendientes de Simeón fueron Gemuel, Jamim, Serac y Saúl. Salum su hijo, Mixam su hijo, Misma su hijo, Sematai su hijo, Jamel su hijo, Secae su hijo, Simei su hijo. Ah, Simei engendró 16 hijos y 6 hijas. Los hermanos de Simei no tuvieron muchos hijos ni se multiplicaron en toda su familia hasta que llegaron a ellos los hijos de Judá. Vivieron con ellos en las ciudades de Beerseba, en Molada, en Hazar Sual, en Bila, en Esen, en Tolad, en Betuel, en Orma, en Je- Jesargadá, en Hesmón, en Jitlit, en Siclac, en Mermeraná, en Samsalá. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus poblaciones fueron Etán, Allín, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades, y todas las poblaciones que estaban alrededor de estas ciudades junto a Calle. Estas fueron las ciudades en las que vivieron y llegaron a ser de gran renombre. Estas ciudades se encontraban en lugares hermosos y había paz y tranquilidad alrededor de ellas. Estos eran los nombres de los príncipes que había allí, según sus familias y conforme a sus casas paternas. Entonces llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, a buscar pastos para sus rebaños. Encontraron buenos y ricos pastos, la tierra era extensa y fértil y allí había tranquilidad y paz, porque los hijos de Inón habían vivido anteriormente en ella.
Luego vinieron aquellos hombres que estaban inscritos en los años de Ezequías, rey de la casa de Judá, y destrozaron sus tiendas. También todos los manantiales de agua que habían allí fueron contaminados hasta el día de hoy, y vivieron en su lugar, pues allí había buenos pastos para sus rebaños. Algunos de ellos y de los hijos de Simeón, 500 hombres, fueron hacia el monte Ebal. Estos son los nombres de los hombres que fueron con sus capitanes: Pelatías, Matita, Refaías y Uziel. Estos 4 hombres fueron hijos de Isi. Fueron con sus capitanes y arrasaron con todos los sobrevivientes de los amalequitas y habitaron en los lugares de Amalek hasta hoy. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, pues él era el primogénito de su padre, pero como profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fue otorgado a su hermano José, hijo de Israel, y sobre ellos dos vinieron más bendiciones que sobre todas las tribus de Israel. De Judá surgirá el rey ungido, pero el derecho de primogenitura será otorgado a José. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Enoc, Falú, Esrom y Carmi. Los hijos de Carmi fueron Semaías su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, Micaías su hijo, Urías su hijo, Baal su hijo, Abdías su hijo, a quien Tiglat-Pileser, rey de Asiria, se llevó cautivo. Este fue el príncipe de la tribu de la casa de Rubén. Y sus hermanos por sus familias, cuando fueron contados por sus genealogías, fueron Asriel, su jefe, Zacarías, el segundo en autoridad, y Bela, hijo de Uzi, hijo de Sema, hijo de Joel, el que moraba en Aroer, hasta Nebo y hasta el valle de Mahón, hasta su lado oriental y hasta el límite del desierto, desde el río Éufrates, pues ellos y su ganado se habían multiplicado en la tierra de Galaad. En tiempos de Saúl ellos hicieron guerra contra los árabes, moradores de Secá, pero fueron entregados en sus manos y vivieron en sus tiendas en toda la parte oriental de la tierra de Galaad. Los hijos de Gad se asentaron frente a ellos en la tierra de Basán, hasta la frontera de Estiba y de Salca. Y Joel surgió como jefe de ellos, los juzgó y les enseñó escrituras excelentes. Estos son los hijos de Abijail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Abdiel, hijo de Elí, sus patriarcas. Y ellos se asentaron en Basán y en sus aldeas, y fueron contados por sus genealogías durante los días de Jotán, rey de la casa de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, hombres que portaban espada, escudo y lanzaban con arco, diestros para la guerra, sumaban 44.666. Todos ellos salieron a la batalla e hicieron la guerra contra los moradores de Secá, y estos fueron entregados en sus manos, pues oraron a Yahweh durante la batalla y él escuchó su clamor porque había puesto su confianza en él. Tomaron muchos bienes y ganados: 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 asnos y 100.000 personas. Porque muchos de los que estaban en sus tiendas cayeron muertos durante la batalla, y en ese lugar moraron en las tiendas de ellos. Los hijos que pertenecían a la media tribu de Manasés se asentaron en la tierra de Basán hasta la llanura del monte Hermón y hasta Har. Allí se hicieron muchos en número y crecieron en poder. Estos fueron jefes en sus casas paternas: Efer, Sob, Hilada, Asriel, Jeremías, Urías, Asiel, hombres poderosos y valientes, varones de renombre, que fueron jefes de sus casas paternas, pero fueron infieles a Dios, al Dios de sus padres, y se desviaron yendo en pos de los dioses de los pueblos de la tierra, a quienes Yahweh había expulsado ante ellos. Por eso Yahweh, el Dios de Israel, incitó contra ellos el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y éste se llevó en cautiverio a la tribu de la casa de Rubén, a la tribu de la casa de Gad y a la media tribu de Manasés, y los trasladó a Jalá y a Abor, junto al río Gozán, ciudades de Madai. Allí han morado hasta hoy. Los hijos de Leví fueron Gerson, Col- Coad y Merari. Los hijos de Coad fueron Amram, Ishar, Hebrón y Uziel.
Los hijos de Amram fueron Moisés, Aarón y Marián. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Fineas y Fineas engendró a Abisúa. Abisúa engendró a Abiacar y Abiacar engendró a Uzi. Uzi engendró a Serajías y Serajías engendró a Merayot. Merayot engendró a Marías y a Marías engendró a Agitob. Agitob engendró a Sadok y Sadok engendró a Ahiamás. Ahiamás engendró a Azarías y Azarías engendró a Joanán. Joanán engendró a Azarías. Azarías ministro en el templo que Salomón había construido en Jerusalén. Azarías engendró a Marías y a Marías engendró a Agitob. Agitob engendró a Sadok y Sadok engendró a Salún. Salún engendró a Alquías. Elquías engendró a Azarías. Azarías engendró a Seraías y Seraías engendró a Sadok. Sadok fue llevado en cautiverio cuando Yahweh envió al exilio a los hombres de Judá y de Jerusalén a Babilonia por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coad y Merari. Los nombres de los hijos de Gerson fueron Libni y Simei. Los hijos de Coad fueron Anrab, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Mahi y Nisui y Musi. Esas son las familias de los levitas según sus padres. De Gerson, Libni, su hijo, Yahad, su hijo, Sima, su hijo, Joás, su hijo, y Ido, su hijo, Hator, su hijo. Los hijos de Coad fueron Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, Asir, su hijo, Elcana, su hijo, Keneseb, su hijo, Tahad, su hijo, Uriel, su hijo, Usías, su hijo, y Saúl, su hijo. Los hijos de Elcana fueron Amasai y Ahimod. Elcana, su hijo, y Sofa, y su hijo, Nahak, su hijo, Serap, su hijo, Sanla, su hijo, Mari, su hijo, Elías, su hijo, Jergiel, su hijo, y Elcana, su hijo. Los hijos de Samuel fueron Joel, su hijo primogénito. El nombre de su segundo hijo fue Abías. Los hijos de Merari fueron Mahí, su hijo, Ligne, su hijo, Simei, su hijo, Usa, su hijo, Semaías, su hijo, y Asaías, su hijo. Estos son todos los que David ordenó para que ministrasen en la casa de Yahweh, en el lugar donde estaba colocada el arca, para que ministraran en el tabernáculo temporal en presencia de Yahweh con cánticos sublimes, hasta que Salomón construyó la casa de Yahweh en Jerusalén y estaban en su oficio de acuerdo a sus ordenanzas. Estos son los ministros y estos son los ministros y sus hijos de los hijos de Coab, de la familia de los levitas, Man y Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Elied, hijo de Toar, hijo de Sub, hijo de Elcana, hijo de Hamad, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sefonías, hijo de Tahab, hijo de Asir, hijo de Alesib, hijo de Coré, hijo de Ishar, hijo de Coad, hijo de Leví, hijo de Israel.
Y el hermano de Asaf, que estaba a la derecha de Asaf, era hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Basías, hijo de Malquías, hijo de Enni, hijo de Serac, hijo de Adalías, hijo de Tan, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Yahab, hijo de Gerson, hijo de Leví. Los hijos de Merari y sus hermanos que estaban en la izquierda eran Ectán, hijo de Kichi, hijo de Amar, hijo de Maluk, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Ilquías, hijo de Nator, hijo de Mahali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. A sus hermanos los levitas se les asignó todo el servicio del tabernáculo de la casa de Yahweh. Aarón y sus hijos presentaban ofrendas sobre el altar y sobre los braseros del altar del incienso para toda la obra del Santo de los Santos y para hacer expiación por Israel de acuerdo a todo lo que Moisés, siervo de Yahweh, había ordenado. Esos son los hijos de Aarón: Eleazar, su hijo; Abisúa, su hijo; Buquí, su hijo; Usí, su hijo; Serajías, su hijo; Merayot, su hijo; Amarías, su hijo; Agitob, su hijo; Sadot, su hijo; y Ahimaas, su hijo. Estos son los nombres de las ciudades de residencia para la familia según su territorio, a los hijos de Aarón de la familia de Coat, porque a ellos les tocó la primera suerte. Les fue dado Hebrón en la tierra de Judá y todas sus aldeas circunvecinas que habían en la tierra de Judá. Pero todos los campos que circuncidan la ciudad fueron asignados a Caleb, hijo de Jefone. A los hijos de Aarón les fueron entregados todas las ciudades de refugio, pero a los sacerdotes les dieron Hebrón con sus poblados, Libna con sus poblados, Jatir con sus poblados, Ilén con sus poblados, Moa con sus poblados, David con sus poblados, Asán con sus poblados, Itra con sus poblados, Bet-Semes con sus poblados. Y de la tribu de Benjamín le entregaron a Jeba con sus poblados, a Lemed con sus poblados, a Anatot con sus poblados. Todas sus ciudades distribuidas de acuerdo a su familia fueron 13. A los hijos de Coad se les entregó en posesión la cantidad de 10 ciudades de la tribu de Manasés. A los hijos de Gerson, según su familia, les fueron dadas 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de la familia de Aser, de la tribu de Manasés y de la tribu de la familia de Netalí en Basán. A los hijos de Merari, según sus familias, les dieron 12 ciudades de la tribu de la familia de Rubén, de la tribu de los hijos de Dan y de la tribu de los hijos de Zabulón. Los hijos de Israel dieron a los levitas estas ciudades con sus poblados: de la tribu de la familia de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de Benjamín, les dieron las ciudades que son ya llamadas por el nombre de las familias de los hijos de Coab. Y ocuparon las ciudades y el territorio de la tribu de la familia de Efraín. Les dieron las ciudades de refugio, Siquén, que sus poblados en las montañas de la tribu de la familia de Efraín, y Geser con sus poblados, Bet-Jorón con sus poblados, Ajalón con sus poblados, y Gad
Rimón con sus poblados. De la media tribu de Manasés dieron a la familia de los hijos de Coad para que tomaran en posesión a Aner con sus poblados y Bilán con sus poblados. Los hijos de Gersón dieron de la media tribu a Manasés, Colán en Besán con sus poblados y Astarot con sus poblados. De la tribu de Isaacar, Requén con sus poblados, Dan, Berak con sus poblados y Anén con sus poblados. De la tribu de la familia de Aser, Misael con sus poblados, Abdón con sus poblados, Ucob con sus poblados y Rehob con sus poblados. De la tribu de la familia de Netalí, Requén en Galilea con sus poblados, Amón con sus poblados y Kiriatim con sus poblados. A la tribu de la familia de Merarí, que recibieron en heredad de la tribu de la familia de Zabulón, le dieron Rimón con sus poblados y Tabor con sus poblados. Al otro lado del Jordán, en Jericó, al oriente del Jordán, le dieron de la tribu de la familia de Rubén, Becer, en el desierto, con sus poblados, Mepofad con sus poblados, Ahaz con sus poblados, Kedemot con sus poblados, Mefaad con sus poblados, Ramot con sus poblados, Mahailén con sus poblados, Hazer con sus poblados y Esbón con sus poblados. De los hijos de Isaacar fueron Tola, Púa, So y Sinrón. Estos fueron sus 4 hijos. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Joel, Lagmi, Jinsan y Samuel, jefes de sus casas paternas. Estos fueron los hijos de Tola, hombres fuertes y valientes de su familia en sus generaciones. En los días de David, su número llegó a 22.600. El hijo de Uzi fue Israhías, y los hijos de Israhías fueron Micael, Abdías, Joel e Isías, perdón. Ellos 4 fueron todos los jefes de la familia de su casa paterna, hombres valientes y que hacen la guerra. Fueron 36.000 hombres, pues tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos de toda la familia de la casa de Isaacar fueron 86.000 hombres fuertes y valientes. Estos son los hombres de los hijos de Benjamín, Bela, Asbar, Asbel, Hera, Naamán, Ahai, Arosh, Mafai, Istain y Adar. Los hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Sael, Jerimot y Asri. 5 jefes de casa paterna, hombres fuertes y valientes, y sus descendientes fueron 22.034 hombres. Los hijos de Asbar fueron Samira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimot, Abías, Anotot y Aletmet. Todos estos fueron los hijos de Asbar. Sus números por su genealogía, según sus generaciones, conforme a los jefes de sus casas paternas, fueron de 22.200 hombres fuertes y valientes. El hijo de Ascol fue Bilán. Los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Euquenaana, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos estos fueron los hijos de Ascol, según sus patriarcas, descendientes, 1.200 hombres fuertes y valientes que marchaban con el ejército a la guerra.
Además, Supín y Juspín, hijo de Ir, de los hijos de Joha. Los hijos de Nestalí fueron Hazer, Guni, Ezer y Salum, quienes fueron hijos de Bilha. Los hijos de Manasés, que le dio a luz su concubina, fueron Israquil y Adonías, y ella también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Maquir tomó por esposa a una hija de un príncipe. El nombre de su hermana era Maaca, y el nombre de su hermano mayor fue Zelofehad. Zelofehad no tuvo hijos, sino solo hijas. Además, Maaca, madre de Maquir, dio a luz un hijo varón, y ella le puso por nombre Pérez. Y el nombre de su hermana no fue Ceres. El hijo de Ulán fue Requén, y el hijo de Requén fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Maaca dio a luz a Ishod, Abieser, Semida, Elinón, Shen, Eitán. Los hijos de Efraín fueron Sutelab, Bequer, su hijo, Tahab, su hijo, Elada, su hijo, Ahab, su hijo, Sabad, su hijo, Sutelab, su hijo, Eser, su hijo, cada uno de los hombres de Gad que habían nacido en el país descendían para tomar sus riquezas. Efraín, su padre, se levantó durante muchos días y sus hermanos acudían a consolarlo y animarlo. Se llegó a su esposa y ella concibió y dio a luz un hijo varón a quien ella puso por nombre Bería, pues la desgracia había venido a su hogar. Y su hija que quedó habitó en Bet Jorón baja y alta. Todos los que quedaron allí eran sanados por su hija, pues ella conocía la medicina y sanaba a los enfermos. También sanó a Ladán, hijo de Amihud, de los hijos de Nun, padre de Oseas. Su posesión y sus lugares de residencia fueron Betel con su poblado, Riquén con su poblado y Anac con su poblado. Junto a los límites de los hijos de Manasés estaban Bet-Sequén con sus poblados, Naaca con sus poblados, Megiddo con sus poblados y Dor con sus poblados. En estas ciudades habitaron los hijos de José, hijos de Israel. Los hijos de Aser fueron Inna, Isba, Isbi, Bería y su hermana Sedab. Los hijos de Bería fueron Jafar y Malquiel, el cual fue padre de Birsabib. Jafar engendró a Semer, a Jotán y a Sua, la hermana de ellos. Los hijos de Pelé fueron Pasab, Bigha y Asba. Estos fueron los hijos de Pelé. También Arab y Hanael. Los hijos de Semer fueron Ahi, Rosga, Juba y Arán. Los hijos de sus hermanos Elén fueron Jofán, Isna, Celes y Amán. Los hijos de Sofá fueron Sua, Arnefer, Sua, Beri, Inra, Beser, Hod, Sama, Silsa, Hester y Bera. Los hijos de Hester fueron Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Unla fueron Arad, Aniel
y Risía. Estos fueron los descendientes de Aser, jefe de sus casas paternas, según sus generaciones, hombres valientes, jefes de príncipes. El número de ellos que fue contado en el ejército para la guerra fue de 26,000 hombres. Benjamín engendró a Bela su primogénito, a Jebar el segundo, a Sefol el tercero, a Gera el cuarto, a Naamán el quinto, a Ahai el sexto, a Arosh el séptimo, Matim el octavo, a Hasim el noveno y a Adar el décimo. Los hijos de Bela fueron Abadón, Gera, Abihur, Abisúa, Naamán, Ahías, Sapim, Jofam y Ahiram. Estos fueron los hijos de Abihur, y estos eran sus patriarcas según sus familias, los mismos que fueron llevados cautivos hasta la llanura de Naamán. Él engendró a Jobab con su esposa Harás, también a Sibia, a Malcam, a Manasés, a Saraías, a Irmana y a Sebas. Estos fueron sus hijos, los patriarcas. Estos fueron los hijos de Ehud. Ellos fueron los jefes de casas paternas que habitaron en Geba y que fueron llevados cautivos a Manahat. Naamán, Ahías y Gera. Este los condujo cautivos y engendró a Usa y a Ahiud. Mahsim engendró a Jobab y Elifelec. Los hijos de Elifelec fueron Eber, Meslam y Semed, el cual edificó Ono, Lod y sus poblados. Él fue el patriarca sobre los que vivían en Gat. Sasac, Jeremot, Zebadías, Azor, Adai, Mankel, Ansifi, Ibrón, Zabdi, Ismerari, Geslías y Jobad eran hijos de Elpaal. Hakim, Zikri, Zabdi, Elioenai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat eran hijos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Zikri, Anán, Ananías, Elam, Anatot, Beraías y Fael fueron hijos de Sasac y Semirá. Tamerai, Seharías, Atalías, Jarecías, Elías y Sicris fueron hijos de Jeroham. Estos fueron patriarcas por sus generaciones. Ellos fueron los que vivieron primero en Jerusalén. En Gabaón habitó el padre de Gabaón, y el nombre de su esposa era Maaca, y su hijo primogénito se llamaba Abdón, y los otros fueron Kis, Bela, Nadab, Gad, Ahiud, Isabar y Miclot. Miclot engendró a Maa. También ellos habitaron frente a sus hermanos en Jerusalén. Ner engendró a Kis y Kis engendró a Saúl. Saúl engendró a Jonatán y Malquisúa y a Yazbi y a Esbasol. El hijo de Jonatán estaba lisiado de sus pies. Yazbi tuvo un hijo,
Marbaal. Y Marbaal engendró a Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tara, Ahor y Harán. Marbaal engendró también a Joyadá. Joyadá engendró a Alemet, a Asmavet y a Simri. Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Genanías. Genanías engendró a Sofá, a Elasa, su hijo, y a Asel, su hijo. Asel tuvo 6 hijos. Asri, su primogénito, el segundo fue Kim, el tercero Ismael, Searías, Abdías y Anán. Todos estos fueron los hijos de Asel. Los hijos de Esec, su hermano, fueron Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, y Elifelet, el tercero. Los hijos de Ulam fueron hombres diestros para la guerra y en el manejo del arco. Ellos adiestraron a sus hijos y a sus nietos, que fueron 150. Todos ellos fueron de la tribu de los descendientes de Benjamín. Todos los hijos de Israel y los hijos de Judá fueron considerados inicuos y fueron llevados en cautiverio hasta Babilonia por causa de sus iniquidades. Los primeros que repoblaron sus posesiones en sus ciudades fueron los de Israel, los sacerdotes, los levitas y los prosélitos. Algunos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y de los hijos de Manasés vivieron en Jerusalén. Sorai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Benjamín, de los descendientes de Fares, de los descendientes de Judá. De territorio de los silonitas, Asaías, su primogénito, y Besaías, su hermano. De los descendientes de Serach, Jeuel y sus hermanos, 690. De los descendientes de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Jebadías, hijo de Jahbana. Jeconías, hijo de Jeroham. Estos fueron hijos de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Reuel, hijo de Hijanías. Sus hermanos fueron 999 según sus generaciones. Todos ellos fueron hombres poderosos y valientes, capitanes de centenas, de acuerdo a sus genealogías. De los sacerdotes, Jonadab, Joyarib y Sahim, Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Masu, hijo de Ahitob, cuya casa estaba ubicada frente al templo de Yahweh. Azarías, hijo de Jeroham, hijo de Pashur, hijo de Malquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Johanán, hijo de Mesulam, hijo de Masdabet, hijo de Imer. Sus hermanos jefes de sus casas paternas fueron 1760. Eran hombres de valor que llevaban a cabo los servicios de la casa de Yahweh. De los levitas fueron Semaías, hijo de Hasum, hijo de Azricam, hijo de Asabías. De los descendientes de Merari fueron Jeroham, hijo de Gedos, hijo de Galal, y Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zabdi, hijo de Asaf. Abdías, hijo de Semaías, hijo de Kela, hijo de Eritón, y Berequías, hijo de Asaf, hijo de Elcana, el cual habitó en Ramá. Salum, Jacob, Talán, Hamnón, Ahimán y Salum se encuentran hasta hoy en la puerta del rey del lado oriental.
Estos fueron los porteros que estaban en el campamento de los hijos de Leví. Salum, hijo de Coré, hijo de Ajesif, hijo de Coraj, sus hermanos y los miembros de la casa de su padre, tenían a su cargo las obras y vigilaban la entrada del tabernáculo. Sus padres estaban a cargo del campamento y ellos vigilaban la salida y la entrada. Fineas, hijo de Eleazar, anteriormente había sido jefe de ellos, y Yahweh estaba con él. Zacarías, hijo de Mesulam, vigilaba la entrada del tabernáculo temporal. El total de los que habían sido asignados a las puertas ascendía a 212. Estos fueron contados por sus genealogías, a quienes David y el profeta Samuel pusieron en sus puestos, pues a ellos y a sus hijos los habían designado para que fueran guardias de las puertas de la casa de Yahweh, de la casa del tabernáculo temporal y de las vigilias. Las puertas se encontraban abiertas por los 4 puntos cardinales, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Sus hermanos, quienes tenían a su cargo la guardia durante sus generaciones, solo entraban una vez cada 7 días de tiempo en tiempo, porque estaban en sus puestos, pues tenían a su cargo las puertas en los 4 puntos cardinales. Estos levitas permanecían en constante guardia y estaban encargados de las obras y de los tesoros de la casa de Yahweh. Ellos permanecían alrededor de la casa de Yahweh y allí pasaban la noche, pues este era su cargo respecto a las puertas. Y cada mañana inspeccionaban todos los utensilios del servicio, los cuales eran contados cuando eran traídos y cuando eran sacados. Algunos de los levitas estaban a cargo de los utensilios, de todos los bienes del santuario, del altar, de los vasos, del vino, del aceite, del incienso y de las finas especias aromáticas. Algunos de los hijos de los sacerdotes preparaban el incienso para los incensarios, y las ofrendas eran entregadas por los levitas. Matatías, uno de los levitas, que era el primogénito de Salum, estaba a cargo de las obras internas. También algunos de los hijos de Coahat fueron puestos a cargo de sus hermanos y del pan de la presencia, para preparar la harina cada día de reposo. Estos fueron los ministros, patriarcas de los levitas, quienes permanecían vigilando alrededor de las cámaras del templo, porque estaban a cargo de las obras de día y de noche. Estos fueron los patriarcas de los levitas que habitaban en Jerusalén según sus generaciones. En Gabaón habitaba el padre de Gabaón. El nombre de su hijo, su primogénito, fue Jehiel, y el nombre de su esposa fue Maaca. Su segundo hijo fue Abdón, luego Sur, Quis, Bela, Ner, Nadab, Gedor, Agío, Zacarías y Miclot. Miclot engendró a Samás. También ellos habitaron frente a sus hermanos en Jerusalén con sus otros hermanos. Ner engendró a Quis, Quis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán, a Malquisúa, a Jasbi y a Esbasol. Jasbi tuvo un hijo cuyo nombre fue Marval, y Marval engendró a Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Ahimelech y Acaz. Acaz engendró a Yesanías. Yesanías engendró a Elemet. Elemet engendró a Simri, y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Genanías, cuyo hijo fue Arafías, cuyo hijo fue Asel, cuyo hijo fue Elasa. Asel tuvo 6 hijos cuyos nombres fueron Asi, su primogénito, Kim, el segundo,
Asma su hijo, Searías su hijo, Abdías su hijo y Anán su hijo. Estos fueron los hijos de Racel. Los filisteos combatieron contra Israel y los hombres de Israel huyeron de los filisteos y muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos, y los filisteos dieron muerte a espada a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. La guerra se intensificó contra Saúl y los arqueros que eran muy diestros para tirar con arco lo encontraron. Cuando Saúl los vio, tuvo mucho miedo delante de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella antes de que lleguen los circuncisos y me maten y luego me torturen, y luego de torturarme. Pero su escudero se negó, pues tenía mucho miedo. Entonces Saúl, desenvainando su espada, se dejó caer sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se dejó caer sobre su espada y pereció junto a él. Así murió Saúl, sus 3 hijos y su escudero. En aquel día todos los hombres valientes murieron juntos. Al ver todos los hombres de Israel que se encontraban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán, que el pueblo de Israel había escapado y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y escaparon. Entonces los filisteos llegaron y las habitaron. Entonces aconteció que al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos caídos en el monte Gilboa. Los decapitaron, les quitaron sus armas y mandaron emisarios a la tierra de los filisteos, a las aldeas, a las ciudades y a los alrededores para llevar las buenas noticias ante sus ídolos y sus pueblos. Y pusieron sus ropas y sus armas en las casas de sus ídolos, colgaron sus cuerpos junto al muro Betseán. Al enterarse los moradores de Jabe de Galaad de lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres fuertes se levantaron, caminaron toda la noche y retiraron del muro de Betseán el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trasladaron hasta Jabes, donde los quemaron. Enseguida tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl a causa de su gran infidelidad a Yahweh por no haber cumplido lo que él había ordenado. También por haber consultado a los espíritus de los muertos y por haber consultado y no haber consultado a Yahweh su Dios, por eso su reino fue entregado a David, hijo de Isaí. Entonces todos los hijos de Israel se reunieron ante David en Hebrón y le dijeron: somos sangre tuya y carne tuya. Mucho tiempo atrás, cuando Saúl era rey sobre nosotros, tú eras el que salía y entraba al frente de Israel, y Yahweh te dijo: ve y pastorea tú a mi pueblo, y sé príncipe sobre todas las tribus de Israel. Así pues acudieron ante el rey en Hebrón todos los ancianos de los hijos de Israel, y el rey David les hizo juramento en Hebrón en presencia de Yahweh, y ellos proclamaron a David como rey sobre Israel. Así fueron confirmadas las palabras del profeta Samuel, que había hablado en nombre de Yahweh. Entonces fue David con todos los hijos de Israel a Jerusalén, que anteriormente se llamaba Jebús, donde se encontraban los jebuseos, moradores de aquella tierra. Los habitantes de Jebús dijeron a David: no entrarás aquí. Entonces David reunió todo el pueblo y capturó los poblados de Sión, los cuales son nombrados los poblados de David. Entonces David dijo: aquel que mate primero a un jebuseo será jefe y comandante del ejército. Enseguida Joab, hijo de Sarvia, subió primero y el rey lo designó jefe y comandante del ejército. David moró en los poblados de Sión, por lo cual se les llamó los poblados de David. David construyó los alrededores de la ciudad desde el canal exterior. David hizo un pacto con el resto de los hombres que se encontraban en los poblados. David prosperaba cada vez más y Yahweh de los ejércitos estaba con él. Estos son los jefes de los valientes de David, los que llegaron a ser fuertes junto con él en su reinado para consolidarlo como rey sobre todo Israel, de acuerdo a la palabra que Yahweh había hablado acerca de Israel. Esta es la lista de los valientes de David.
ubicado en primer lugar, jefe de 30 hombres, fue Gidho, hombre valiente que sacó una lanza y mató a 300 hombres en una ocasión. Enseguida de él estaba Eleazar, hijo de su primo, de la ciudad de Ahó, quien tuvo a su cargo a 300 hombres. Mientras estaba con David en paz también, los filisteos hicieron allí la guerra, donde estaba un campo sembrado con cebada, y el pueblo fue dispersado desde delante de los filisteos. Luego se pusieron en medio del campo, lo libraron, mataron a los filisteos y Yahweh les concedió una gran victoria. 3 hombres descendieron hacia David a la cueva de Adulam, mientras los ejércitos de los filisteos estaban acampados en el valle de los gigantes. En ese entonces David acampaba en una tienda y los hombres de los filisteos se encontraban en Belén. David tuvo un gran deseo y dijo: ¿Quién me diera a beber agua del gran pozo de Belén que se encuentra junto a la entrada de la ciudad? Habiéndolo escuchado, los 3 hombres en aquella misma hora entraron al campamento de los filisteos, irrumpiendo por en medio, y fueron y sacaron agua del gran pozo que estaba en Belén a la entrada de la ciudad, y la tomaron, y la llevaron y se la entregaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó en presencia de Yahweh. Y dijo: No permita, Yahweh, que yo haga esto ante mis ojos, mi Dios, porque estos hombres fueron y arriesgaron su vida, por eso no la bebió. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Abisai, hermano de Joab, fue jefe de 30 y sacó la lanza contra 300 hombres y les dio muerte y se le honró. Fue el más distinguido entre los 30, por lo cual llegó a ser su capitán y combatía como si fueran 30. Benaías, hijo de Joiada, fue varón fuerte, valiente, de la ciudad amurallada de Capsel, cuyas acciones eran buenas. Mató a espada a 2 gigantes de Moab. Además descendió y mató a un león en medio de un bosque un día, en un día nevado. También él dio muerte a un hombre egipcio, hombre vigoroso que tenía 5 codos de estatura. En la mano del egipcio había una lanza cuya punta era tan pesada como un rodillo de telar. No obstante, Benaías bajó contra él con un palo y arrebató la lanza de la mano del egipcio y le dio muerte con su propia lanza. Todas estas cosas hizo Benaías, hijo de Joiada, y fue el más reconocido de los 3 hombres valientes, porque se distinguía de los 3, pues combatía como 3. Y David lo designó para que estuviera a cargo de su lanza y de sus guerreros. Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de su tío, de Belén, Samot, del monte real, Eles, de Palyatón, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatot, Abai, de Esebat, Ilai, Ahoita, Mari, de Netofa, Elet, hijo de Baná, de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaías, hijo de Piratón, Jadei, del arroyo Gas, Abiel, hijo de Arbatón, Osban de Marham, Elipa de Salbán, los hijos de Asen de Gizón, Jonatán, hijo de Sae, del monte Carmelo, Ahirán, hijo de Sahán, del monte de la casa, Elifad, hijo de Ur, de Begartón, Efer, el Mequeratita, Ahías de Hazar, Esru de Carmel, Lázaro de Obai, Joel, hermano de Jonatán, Mihar de Gad, Selec, el Amonita, Maxi de Beerot, el escudero de Joab, hijo de Soraías, Ira de Jatir, Arab de Yatar, Urías el Eteo, Adino, hijo de Shara, de la tribu de Rubén,
quien fue el capitán de 30 hombres. Anán, hijo de Maca. Asi, hijo de Natot. Josafat de Astarot. Sama y Mael, hijo de Jotán de Ararot. Gediael, hijo de Simri, y Yoda, su hermano. Amosot y Anael, Mohan, Mosel, Rabai, su hijo Ashua. Ahmael, Yatma de los moabitas, Eliel, Yalma, Obed, Sael y Ashkir. Todos estos fueron los valientes de David que estaban con él en la guerra y que entraron con David a la ciudad de Siclag. Cuando huía ante Saúl, hijo de Quis, todos ellos actuaban valientemente delante de David. Si él lo hubiera deseado, ellos habrían dado muerte a Saúl, hijo de Quis, pues eran hombres valientes y hombres de guerra. Pero David se negó a permitirles que dieran muerte a Saúl, pues ellos empuñaban los arcos con su mano izquierda y las espadas con la derecha, y sus arcos estaban preparados con flechas. Pero David no quiso dar muerte a Saúl, porque era el jefe y príncipe de la tribu de la casa de Benjamín. Estos son los nombres de los valientes que estaban con David: Ahiezer y su hijo Joás, Ael de Maxa, Semaías de Gabaa, Pelet y Beraquías, hijo de Arbot, Jehú el Anatontita, Semaías de Gabaón, quien estaba a cargo de 30 hombres y combatía igual que todos ellos, Jeremías, Nahasiel, Sabor, Azar, Gadi, Jerimot, Bealías, Asri, Semarías, Cefatías, Jabor, Elcana, Yasba, Azrael, Sabna, Asaf, Joaji y Zacarías, hijo de Jeroham de Gedor. Los de la tribu de la casa de Gad fueron elegidos por David para marchar con él a la fortaleza en el desierto, hombres diestros para la guerra, de gran estatura, dotados con fuerza para la batalla, que empuñaban espada y escudo. Su aspecto era como el aspecto de leones, y cuando combatían en la montaña devastaban a sus enemigos. El jefe de los valientes era Ezer, Abdías el segundo y Eliab el tercero, Azor el cuarto, Jeremías el quinto, Atar el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elisabar el noveno, Jeremías el décimo, Cefatías el undécimo. Ellos fueron de los descendientes de Gad. Venga. Comandantes del ejército. Uno de ellos fue capitán de centenas y los otros fueron capitanes de millares. Estos son los que pasaron el Jordán en el mes de Nisán, cuando el río estaba crecido hasta su ribera. Se hicieron huir a todo lo del ejército que estaba acampado al oriente y al occidente del valle. Este es el número de los comandantes en jefe del ejército que vinieron a reunirse con David a Hebrón para transferirle el reino de Saúl, para que tuviera cumplimiento la palabra que habló el profeta Samuel de parte de Yahweh. Y vinieron algunos de los descendientes de Benjamín y de los descendientes de Judá hasta llegar al campamento de David, y David salió al encuentro y los bendijo, diciéndoles: si vinieron en paz para ayudarnos, que Yahweh les dé el doble de lo que tenga en su corazón. Pero si vienen a engañarme para entregarme a los que me aborrecen, a pesar de no haber pecado en nada contra ustedes, ni haber nada aborrecible en mis manos, el Dios de mis padres lo sabe, y que Él reprenda entre nosotros al que haga mal a su prójimo. Entonces el espíritu del poder invistió a Amasai, hijo de Yatar, jefe de los 30, quien respondió y dijo a David: vamos, David, vamos, hijo de Isaí, yo también estoy contigo, la paz sea contigo, no temas, la paz te sea dada de la presencia de tu ayudador, pues el que te ayuda es en todo momento es tu Dios. Entonces David los recibió y los puso como comandantes en jefe del ejército.
También algunos de la tribu de los hijos de Manasés acudieron ante David cuando éste iba con los filisteos a combatir contra Saúl y se negaron a dar ayuda a Saúl en la guerra, pues lo aborrecían, porque habían ido para conspirar junto con los príncipes de los filisteos, diciéndoles: vayamos primero y caigamos sobre Saúl nuestro señor. Y cuando él se dirigía a Ciclag, cuando él se dirija a Ciclag, embosquémoslo y capturémoslo vivo. Estos son sus nombres: Ada, Tabor, Yediel, Micael, Eliú y Josabad, jefes de millares de la casa de Manasés. Ellos fueron para auxiliar a David cuando salió contra la banda de ladrones, pues todos eran hombres muy fuertes y llegaron a ser jefes de todo el ejército y hacían cuanto podían por él. Día tras día entraban ante David y comían pan ante él, pues él los amaba profundamente. Estos pues fueron todos los hombres preparados para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón, a fin de transferirle el reino de Saúl, según la palabra de Yahweh. Los descendientes de Judá que portaban espada y empuñaban lanzas eran 6.800 hombres diestros para la guerra. De los descendientes de Simeón, hombres fuertes para la guerra, eran 8.700. De los descendientes de Leví, 4.600. El príncipe de la familia de Aarón era Joyada, y con él estaban 3.700, y también estaba Sadoc, un joven guerrero, y de la casa de su padre y de sus hermanos fueron 22 oficiales. De los descendientes de Benjamín, hermano de Saúl, 3.000. Hasta el día en que le dio muerte a Saúl, ellos hicieron guerra en la casa de Saúl. De los descendientes de Efraín, 20.800 hombres diestros para la guerra, varones de renombre en las familias de sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18.000 varones que fueron llamados por nombre para ser los primeros en acudir a confirmar a David en el reino. De los descendientes de Isaacar, sus jefes eran 200, eran expertos en el conocimiento de los tiempos y llevaban a cabo buenas e íntegras obras ante Yahweh, y todos sus hermanos hacían lo que les decían. De la tribu de la casa de Zabulón surgieron 50.000 hombres diestros para la guerra, que combatían con determinación en toda clase de armas para luchar contra aquellos que pretendían dividir el reino de David. De los descendientes de Neftalí, 1.000 oficiales, y tenían con ellos a 37.000 hombres que empuñaban escudos y lanzas. Y de la casa de Dan surgieron 28.600 varones guerreros. De la casa de Aser surgieron 40.000 varones guerreros dispuestos para la guerra. Del otro lado del Jordán, de la tribu de la casa de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés, se encontraban 120.000 hombres equipados para la guerra con toda clase de armas. Todos estos bajaron a la batalla, hombres, varones diestros para la guerra, con corazón determinado, y llegaron a Hebrón a confirmar a David en el reino sobre todo Israel. Asimismo, todos los jefes de Israel vinieron con corazón genuino para proclamar a David como rey sobre Israel. Y estuvieron 3 días allí con David, comiendo y bebiendo, pues sus hermanos les habían brindado alimento. Estos fueron los nombres de las tribus que vinieron a ellos, los que estaban cerca de ellos. De las tribus de la casa de Isaacar, de Zabulón y de la casa de Neftalí, ellos trajeron alimento en asnos, en camellos y en mulas. Asimismo trajeron harina, tortas de higos secos, canastos de uvas, vino, aceite, ovejas en abundancia, pues había gran regocijo en Israel. Soberano Dios de los cielos, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, Señor,
por estos momentos, Dios mío, que tú nos has permitido leer tu palabra. Señor, gracias, oh Dios santo. Encomendamos este día, Señor, en tus manos, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, fortaleciéndonos cada día. Señor Jesús, tu bendición, Señor, sea sobre tu pueblo, Señor, sobre cada uno de tus hijos que te alaban y te glorifican, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos.